Cabeza de VHS reseña Braindead. On this picturesque block, in this manicured home, something evil, something terrifying, something horrifying is haunting Lionel. His mother, I thought I told you to spray this house. The place is infested with vermin. although she was a little strict, Look at this dust. It's an inch thick. he never wished her any harm You look after me, Lionel. until Your mother's dead, Lionel. now, whatever Mom's got Who's your mother? has caught on with the neighbors. She's been bitten. You know what that means? You can pray. I kick ass for the Lord. You can plead. You can beg for mercy. Someone, But nothing you can do will stop it. thousands of them. Because how do you kill something that's already dead? Trimark Pictures presents a modern masterpiece of horror. Your mother ate my dog. Dead Alive. Party's over. Estrenada en 1992 y dirigida por Peter Jackson, lo que para muchos como yo es su obra maestra. Es una película que mezcla los géneros de terror y comedia con gore, con ese lindo gore bien hecho, fiel a su estilo de películas que ya había realizado como Mal Gusto en Meet the Feebles, con personajes exagerados y pintorescos en situaciones locas y dementes por momentos. Y el señor Jackson llevando el gore un paso más allá, y en cada escena un poco más y un poco más extrema e impresionantemente creativa. Así toda la película en un crescendo épico de tripas, sangre, zombies y un ballet de violencia poética del caos. Se la considera la película más sangrienta de la historia, por la cantidad de litros y litros de sangre que usan sin cesar en toda la película, y solamente en una de las escenas finales llegaron a usar hasta 300 litros de sangre. Una hermosura gore. Jackson era un fanático de las películas en las que había zombies, siendo influenciado por el trabajo de directores como George Romero, Sam Raimi y Stuart Gordon. Braindead, también llamada en Estados Unidos Dead Alive, porque ya en 1990 se había estrenado una película muy poco conocida llamada Braindead, dirigida por Adam Simon, con Bill Pullman y Bill Paxton. En España la estrenaron con el nombre Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro, y en Latinoamérica le pusieron Muertos de miedo. Como para seguir con la confusión de nombres, como yo la había conocido la película allá en 1995, que después casualmente a Peter Jackson en Latinoamérica le pusieron el mismo nombre a otra película que él mismo hizo años después, The Frighteners, en 1996. Yo, después de un año de ver Muertos de Miedo, y justo salió la otra, Muertos de Miedo, The Frighteners. Al final del año estaba un poco confundido al ver la publicidad del estreno en el cine con el mismo nombre, pero el mismo director. ¿Cuánta casualidad puede haber para que dos películas del mismo director estén adaptadas en Latinoamérica con el mismo nombre? La película fue estrenada el 13 de agosto de 1992 en Nueva Zelanda. Fue preestrenada además en varios festivales de cine y en otros países. El 12 de febrero de 1993 fue estrenada en Estados Unidos y un año después en Argentina y en España. La censura no le cayó en algunos países como Australia y Gran Bretaña, que la cinta fue mostrada sin cortes. Pero en otros países le cortaron por supuesto algunas de las tantas partes bien violentas y gore, como en Alemania. La película llegó hasta los 94 minutos de sus 104 minutos. Y lo peor fue en Estados Unidos, que una versión fue cortada hasta los 85 minutos, aunque también había circulado otra hasta los 97 minutos.
Tras finalizar la película Mal Gusto en 1987, Jackson tenía planeado dirigir una nueva cinta de terror. Sin embargo, debido a problemas de financiamiento, decidió hacer Meet the Feebles en 1990. Una película protagonizada por marionetas tipo unos Muppets Plaza Sésamo en heroína, que mezclaba violencia y sexo. Con la recaudación de Meet the Feebles, por fin Jackson pudo concretar el comienzo de la producción de Braindead. Tuvo un presupuesto de $3 millones. El guión fue escrito por Jackson, Stephen Sinclair y Francis Walsh, quienes trabajaron juntos también en Meet the Feebles. La película está ambientada en los años 1950, pero la primera versión del guión era ambientada en una época más actual. Pero a Jackson le pareció que hacerlo contemporáneo, el personaje de Lionel se vería demasiado tonto. Entonces ponerlo en una época más alejada y moralista se vería más comprensible y mucho mejor para los espectadores actuales. Fueron a cargo de varios que más adelante trabajarían en grandes proyectos, como Tanya Rothschild, administradora en los FX, Alan Byrne y Richard Taylor en el stop motion, pero especialmente Taylor fue encargado en la creación de todos los zombies y los efectos gore. Y también participó de la trilogía The Lord of the Rings, King Kong, Distrito 9 y muchas más. Y Peter Jackson también estuvo a cargo del stop motion y el armado de esas hermosas maquetas neozelandesas. Yo ya la película de una forma muy linda. En 1995 más o menos, cuando yo escuchaba una radio que se llamaba Heavy Rock and Pop, había un columnista de cine que me encantaba escucharlo. Que ahora no me acuerdo el nombre. Y justo reseñó Braindead. Y a mí me encantó. Y él decía que iba a pasar Braindead en un programa que tenía en un canal que era pirata, que era de esta zona por Caballito, en Buenos Aires, Argentina. Y él tenía un programa los viernes a las 10 de la noche. Y yo cuando dice eso dije, ¡Wow! ¡Qué loco! Y era justo un canal, Utopía, un canal pirata que yo veía desde chico porque cuando trabajaba en un kiosco veía Utopía, estaba en mi casa acá con la antena, podía ver Utopía porque daban películas, vos podías elegir, llamabas por teléfono, había votación y siempre había películas bastante buenas porque eran las que estaban en el videoclub. Y bueno, cuando dijo que la daba el viernes a las 10 de la noche, Me agarró todo con ansiedad de niño esperando hasta el viernes a esa hora. cuando llegó el viernes preparé la antena, que esté bien conectada, en la videocasetera, con un VHS listo para grabar. Y cuando empezó, fue uno de los momentos más épicos de mi vida con una película de terror. O con una película hasta casi. La empecé a ver y no lo podía creer lo que estaba viendo. Era mejor de lo que me había imaginado. Y me voló la cabeza. Me voló tanto la cabeza que la grabé toda en blanco y negro y con lluvia y todo, y la vi no sé cuántas veces, hasta que en cable por fin la dieron y ahí la pude grabar en buena calidad y la volví a ver miles de veces el cassette hasta hace 15 años podría decir. y de ahí en más pude orgasmear con gore durante años y años. En el reparto tenemos a Timothy Balm como Lionel Cosgrove, un pobre muchacho reprimido y dominado por su mamá y usado como un empleado de casa, que demuestra ser un gran actor y que a mí me parecía que se iba a transformar en el actor fetiche para Jackson, porque también lo usaron en la película en la que Jackson produjo y escribió llamada Jack Brown Genius. Y con el éxito que Jackson tuvo con Heavenly Creatures, en mi opinión, tal vez Michael Fox le sacó el protagónico de The Frighteners. Y seguramente, si consiguió a Michael Fox para su película, Peter no iba a dejar pasar esa oportunidad. Pero creo que Balm hubiera hecho un muy buen trabajo en el papel de Frank Bannister también. Diana Peñalver, forjada como actriz en el mundo del teatro, participó en varias películas en pequeños papeles y en varias series, pero su mejor momento lo tuvo en la serie Las chicas de hoy en día, de 1991 al 92, con bastante éxito en España. Diana llega a Braindead gracias a Fernando Trueba y a Andrés Vicente Gómez, que vieron Bad Taste en el Festival de Cannes y le gustó tanto que querían hacer algún tipo de coproducción española con el próximo film de Jackson. Entonces Jackson le mostró el guión de Braindead y les pareció que tenía que ser una española la protagonista femenina. Entonces Jackson se pone a ver películas españolas para elegir una actriz, y cuando mira El año de las luces, dirigida por Fernando Trueba, encuentra a nuestra Diana en un querido y lindo papel y Jackson se queda con ella. La actriz, al ser elegida, decidió viajar a Londres para perfeccionar su nivel de inglés, para estar más preparada. Pero el proyecto se atrasó, la coproducción falló, pero Peter Jackson igualmente insistió años más tarde para que ella fuera su Paquita. El nombre Paquita Sánchez es un homenaje a la abuela de Peñalver, mientras que el perro Fernando
hace referencia a Fernando Trueba, el director del Año de las Luces. Ella fue la encargada de sugerirle a Jackson el nombre adaptado para España, Braindead, tu mamá se ha comido a mi perro, por una de las tantas escenas inolvidables del film donde Paquita dice esa frase. Se lo sugirió como para destacar el estilo entre comedia y terror. Aunque me parece que el nombre pueda llegar a ser demasiado revelador para cierta escena de la película, yo creo que es preferible que la elija gente de la misma película el nombre y no cualquiera que se dedican a esos nombres Que ya sabemos cómo son. o que le terminen poniendo La venganza zombie del mono rata, o cerebro muerto zombie. no creo que le hubiese servido esos nombres, pero bueno. ¿Quién sabe? Elizabeth Moody, como Vera Cosgrove, hace de la insoportable mamá controladora y manipuladora. Moody no actuó mucho, solo participó en 5 películas y estuvo activamente en un programa llamado Beauty and the Beast, donde fue panelista desde 1976 a 1985. Y Jackson la volvió a llamar para pequeños papeles en Heavenly Creatures, Criaturas Celestiales, y también en Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Pero en esta solo aparece en unas escenas eliminadas que solo aparecen en la versión extendida. La banda de sonido estuvo a cargo de Peter Dasent y fue lanzada en 1992 por Mana Music. Peter Dasent, un pianista y compositor nacido en Nueva Zelanda que vive y trabaja en Sydney, Australia, desde 1981. Tocaba teclados en las bandas Spats, The Cocodriles y dirige el grupo de cámara de jazz The Umbrellas, pero especialmente en la serie de televisión infantil Play School. También compuso la música de otras 3 películas: Channeling Baby, del 2000, Chubby House, del 2001 y Voodoo Lagoon, del 2006, además de música para series de televisión y documentales. Pero algunas de sus obras más famosas fueron con Peter Jackson, en las 3 de sus primeras películas: Meet the Feebles, Braindead y Heavenly Creatures. En su momento, a pesar de la mayoría de los críticos de siempre que no pueden valorar una película de esta clase por lo que son realmente, donde la pueden llegar a ver como una simple película de sangre y violencia, pero en general, desde su estreno siempre tuvo más críticas positivas que negativas, y algunos pudieron ver un mensaje donde se satiriza a la sociedad neozelandesa. También los 3 guionistas coincidían en retratar que esa cierta doble cara para algunos de la sociedad neozelandesa, demostrando un temperamento tranquilo, pero con una violencia latente, y que ellos las demostraban su violencia en sus películas. Y con los años llegó a ser de culto, influenciando a muchos directores del género y reconocida mundialmente como una gran película en la historia del cine. La película empieza en Skull Island, la isla Calavera, y se ve al explorador Stuart McAlpine y su guía nativo huyendo con el mono rata, seguidos de muy cerca por la tribu nativa cuidadores de la criatura. Say, now pick it up. Listen, you know pick up the cage, you know get the big dollars. Don't move! He says the rat monkey must be set free. He says we must leave this valley and never return, or the evil spirits will exact their revenge. Pero al pedírsela de forma amable, Stuart se niega de forma occidental. I'm a New Zealand zoo official, and this monkey is going to Newtown. Move it! Casi cuando están a salvo se dan cuenta de que Stuart tiene una herida. A little bugger bit me. Singaya! Dingaya! You've got the bite! Don't get all on the jeep! No! What are you doing? Y ahí los nativos deciden cortar todo tipo de relación laboral con su patrón. Oh, shit! A pesar de que uno sabe el peligro de lo que están haciendo,
pero para quedarse con todo el dinero, lo venden igual a las autoridades del zoológico de Nueva Zelanda. Claramente los recagan. Hasta que llega a Wellington, y el cuidador del zoológico lo está esperando. Ahí vemos una de las hermosas maquetas hechas por Jackson y compañía. Y ahí pasamos al almacén donde nos presentan a la adorable Paquita, que trabaja en un almacén y rápidamente nos damos cuenta que es una jovencita buscando amor. Y su primera opción es Roger, interpretado por Henry Sinclair, un tipo que es un aparato terrible y es uno de los distribuidores de víveres de su almacén. Cuando su abuela, interpretada por Davina Winehouse, la ve tan interesada en el amor, You will like that boy, Paquita? le ofrece una tirada de cartas. En la tirada de cartas sale que conocerá al amor de su vida. One romance, and it shall last forever. Will enter your life in the near future. You'll recognize this man by the symbol of the star and of the moon. What is this? Pero misteriosamente le oculta el significado de una de las cartas. No, con esa cara, ¿para qué preocuparse? Ahí es cuando aparece nuestro amigo Lionel, Ahora. dándole la lista de víveres para mamá. Gracias a su torpeza, aparece la señal que recién le dijo a su abuela. La señal de la estrella y la luna. Ahí el flechazo es instantáneo para Paquita, pero Lionel retrocede ante el avance perplejo de Paquita. Y casi lo pisa un tranvía. Sigo viendo esa escena y la pasa muy cerca realmente el tranvía. ¿Por dónde pasa ese tranvía? Y con un movimiento de Buster Keaton se sube al tranvía. Ya volviendo a su casa, escucha a su madre chillar su nombre a una cuadra de distancia más o menos. Y él sale corriendo como alcahuete preocupado, pero al final era solo un escarabajo. There's a beetle. Hey? There, under the fridge. Horrid little creature scuttled right in front of me. I thought I told you to spray this house. The place is infested with vermin. I'll get on to it. Su madre, Vera Cosgrove, le cuenta que fue elegida como tesorera de la Liga de las Mujeres del Bienestar de Wellington. Todo con un cuchillo de cocina gigante en su mano. Ahí ya nos empiezan a mostrar la crítica social y de doble moral de la sociedad. Cómo la gente te puede degollar socialmente con una sonrisa. Así que porque la presidenta y su marido van a ir a almorzar, le ordena al pobre Lionel que limpie la casa, que está casi impecable. Place. All the windows will have to be polished. Look at this dust. It's an inch thick. Pero le rompe bien las pelotas a la doña. And the grapes need cleaning. Oh, I just mowed the lawn. Does this look like a well-maintained frontage? Y sí, me parece que está lo suficientemente bien. Vieja rompepelotas. Lionel corta el pasto y con un plano digno del director ya nos da una muestra oculta de lo que vendrá. Un pequeño fakescare muy tierno, como para empezar. Y aparece Paquita con el pedido de Lionel. Y después de un coqueteo medio travieso, quedan en una cita. I like to go with Sue. Oh, no. You want to go to the zoo? Yes, please. Oh, okay. Tomorrow? Pero mamá, la fisgona y celosa, no lo puede ver con una chica. I have to go. Así que le corta el mambo y se victimiza para tener toda su atención otra vez, mencionando la muerte de su padre. Present from your father. Our last wedding anniversary. Before he was taken from us. I miss him too. En un ataque de rebeldía, Lionel decide salir con Paquita al zoológico en su primera cita. Ay, todo muy feliz. Y toquetona. Muy bien.
pero mirando el reflejo del agua de un estanque, tiene un flashback del recuerdo de su padre que murió ahogado intentándole salvar la vida. Para levantar el ánimo, siguen su paseo y van hasta la jaula de los monos. A esta altura de la película, más de uno se está preguntando qué mierda de película estoy viendo. Bastante confuso, esto es muy tranquilo. ¿Qué pasa acá? Todo esto es muy ñoño. Pero yo cuando se lo mostraba a mis amigos, también decían, loco, Loco, ¿qué película me pusiste, Jerry? tranquilo, tranquilo. Paciencia con el señor Jackson. Y en su primer beso, un monito les tira una fruta. Se la tiran de vuelta, pero cae al borde de la jaula. ¡Ay, qué lindo monito! Y... el monito se come un derechazo fulminante del mono rata para sacarle la fruta. Pero se nota que la fruta no le gusta. Y decide comerse al mono. Todo con un lindo stop motion, que no es perfecto, pero está muy bien para el presupuesto que tenía. Entonces el cuidador llega corriendo para recoger el cuerpito del monito muerto. Poor little bugger. Y les cuenta un poco la mitología del mono rata. Big rats come scuttling off the slave ships and raped all the little tree monkeys. You know, the natives use them in black magic rituals. Really? Y Paquita, marcada con sangre, ya empieza a sentir la opresión de lo que se viene. I want to sit down. Mientras Lionel y Paquita se sientan por olvidar el mal momento y seguir disfrutando el paseo y el amor, pero la otra criatura llamada Mamá está al acecho vigilándolos. Pero se patina con la famosa cáscara de banana, como los dibujitos, cayendo sobre la jaula del mono rata. Y este se abalanza para echarle un buen mordisco. Y con un grito épico que se escucha en todo el zoológico, y Lionel reconoce muy bien ese sonido de garganta. Cuando se suelta del mono rata, la mamá demuestra que también es una criatura de temer. Y con un carterazo, bien vieja escuela, lo noquea al mono rata y rápidamente le hace un fatality de taco de zapato de vieja. Una gran técnica temida en todo el mundo. Mom! It bit me! I've been savaged! Y al instante la madre vuelve el papel de víctima y se lleva a Lionel para la casa cortándole la onda mal y pidiendo que no vuelva a ver a esa chica con experiencia. Out behind my back with that oily shop girl, kissing and cuddling in public. But Mum... Don't interrupt me. But Mum, she's... I'll tell you what she is. She's experienced. It won't happen again. Paquita vuelve a la noche con la excusa de devolverle el saco que se olvidó y convencida de su destinado vínculo amoroso. E insiste en salir de nuevo. Pero Lionel se quiere resistir por el mandato de su madre. Pero Paquita tiene experiencia, parece, y logra que Lionel afloje finalmente y caiga en sus brazos. One romance, and it shall last forever. Y piernas. Mientras tanto, en el brazo de la vieja, algo se está cocinando. Al otro día, la madre no se siente muy bien. Oh, wow. Mom, what a beautiful day. Y tiene la visita de la presidenta de la Liga de las Mujeres del Bienestar de Wellington. Y tienen un adorable almuerzo donde Vera empieza a sentir los efectos de la mordida del mono rata. Thank you, Nora. It's a great honor. Annual meeting. Annual meeting. I tracked her. Have some more beans. Pero viene la mejor parte.
El postre. Damn fine custard. Ñam, 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 ñam. Rich and creamy, just the way I like it. Ñam, ñam. Mientras Lionel limpia el piso de misteriosas manchas, Paquita aparece con su perro Fernando para advertirle que fuerzas oscuras están acechándolo. ¡Fernando! Paquita, wait! God, Mom! Pero la madre se come rápidamente a Fernando. Y ahí viene la frase que le da título a la película en la versión española. Your mother ate my dog! Not all of it. Para revivir a todo zombie. Get this, McTavish, quick! Your mother's dead, Lionel. Y da pie a una graciosa secuencia. Toothbrush! Lionel! Your brush is the white one or green one? Green! Donde aparece la enfermera también zombie. Y las logra encerrar en el sótano. Y Lionel le corta el rostro a Paquita para que se vaya, así se hace cargo de la situación. Have it with both barrels. But it weren't me, sir. That Johnny Morris wanted it. Well, I go now. You just be on your way, young lad. If I see... Entonces Lionel tiene la genial idea de comprar tranquilizantes a un curioso veterinario. You're not from the immigration? I told you people I lost my bloody papers, okay? I just want to buy some sedatives. What do you think I am? A goddamn doctor? I don't sell sedatives. Tranquilizers, I do have. Entonces se prepara con protección y le da una dosis de tranquilizante a cada uno para mantenerlos controlados. Por la nariz pega mejor. Cortando con otro misterioso flashback, Lionel decide volver a visitar a Paquita. Y la abuela de Paquita le tira las cartas a él. Death surrounds him. There will be torment and suffering. You are marked. Y confirma que está en peligro. Así que le da un amuleto de protección. It contains the power of the white light. It will protect you. Y aparece la madre otra vez, que hasta zombie se pone celosa y lo va a buscar a él. Pero el tranvía se la lleva puesta. Tranquilizante en la napia, listo. Una excusa para velarla. She ran right in front of me. They must have discharged you early. En el funeral de Vera aparece el desagradable tío Les, interpretado por Ian Watkin, donde conoce a Paquita. I can tell you're not a Cosgrove.
You're far too good looking. And, who might you be? Paquita María Sánchez. Latin, eh? Mientras tanto, Lionel busca a su mamá en la funeraria para darle su dosis de tranquilizante. Y ahí nuestro querido Peter Jackson haciendo su cameo como ayudante del embalsamador. You're a half-wit. This is coming off your wages. I'll feed the mob. No, leave it. We've got to get the body to the service. Cuando el padre John Magruder, interpretado por Stuart Devaney, empieza la ceremonia. Entonces empieza una genial secuencia donde se cruzan las escenas solo como Peter sabe. Though our dear ones depart, they live on in our hearts until in the fullness of time we too depart from this world. Until we are reunited once again. The Christian spirit is eternal. Yeah, Jesus Christ shall be resurrected. Resucitarán. Guiño. A la noche Lionel se escabulla en el cementerio para darle otra dosis de tranquilizante, pero se cruza con unos rockabilly, que lo tildan de necrofílico. Digging up a few stiffs. Hey, Lloyd. I reckon he's one of those guys that roots corpses. Yeah, one of them necrophiliacs. Necrophiliac, you stupid asshole. Shut up. You know what you... Get his wallet. That's my mother you're pissing on. Y es en ese momento cuando Vera se despierta con furia zombie. Qué buen nombre para una película. Y acá empieza el baile. Y una genial y recordada secuencia con el sacerdote con su frase: This calls for divine intervention. Esa no, la otra. I kick ass for the Lord. Sí, un sacerdote kung fu. El padre Magruder con su Christian Fu y su frase como si fuese un héroe de acción de los 80. Y así aniquila literalmente a los zombies rockabilly, menos al líder, Boyd, interpretado por Jed Brophy. Al otro día, hora de alimentar a los chicos. Mientras Lionel quiere tomarse toda la situación lo más natural posible, como para que no haya problema. Yeah, Mum. Void. Use the spoon. Suena la puerta. How's it going, Lionel? Y es el tío Les, ya oliendo a herencia en el aire y algo más. Christ, what a stink! Yeah, dog must have crawled under the house and died. It's just with her dying suddenly, she didn't get the chance to include me in her will. Oh, well, you'll have to talk to the lawyers about that, Uncle Liz. Don't bring the bloody lawyers into it. Lo amenaza a Lionel para que le entregue la herencia. What the hell's that? It's the pipes. Pero son interrumpidos por el nacimiento de un nuevo amor. Intenso. Y
con regalito parece. Mientras tanto, Lionel en su compra matutina de tranquilizantes, Paquita justo lo ve pasar y él trata de esconderse. Ella quiere explicaciones, pero él trata de alejarla a propósito para protegerla. I dropped a shilling. It must have rolled down the drain. You don't want to see me anymore? It was a mistake. Pero cuando recapacita, le quiere pedir disculpas. Paquita! Leave me alone. I'm sorry. Entonces aparece Roger. Y él lo interrumpe de un puñetazo y le caga el momento. You know what they're saying about you, don't you? You've got funny in the head. A real bloody weirdo. Cuando llega a la casa, tiene una sorpresa. El cura y la enfermera tuvieron una bendición. Y ahí una de las escenas más graciosas y ridículas de la película. Por alguna razón, Lionel quiere seguir haciendo como que todo es normal y se le ocurre llevar al bebé a pasear a la plaza. Y la escena es enteramente humor físico al estilo Chaplin, Buster Keaton, pero con un bebé zombie maldito. Incluso la música remanece al cine de los años 20. Hyperactive. Volviendo a casa, Lionel se cruza con Paquita intentando seguir con su vida. Pero... Put us 3 points ahead. Gave us the match. Fantastic. Y cuando llega a la casa, el tío Les lo estaba esperando. Y al descubrir los zombies, en ese momento con los efectos de los tranquilizantes, piensa que son muertos. Y le viene perfecto para chantajearlo y quedarse con la herencia de Vera. I know what you think. Back off, mate. Lay a hand on me, I'll have you for breakfast. Detective Sergeant Barlow, I'd like to report a multiple murder. The money and the house. Blood is thicker than water, Lionel. Lionel tiene que cederle todo para que no haya quilombo. Después, cuando le tiene que dar su dosis diaria de tranquilizante a los zombies, y me encantó como Boy escucha un poco de música y ya quiere bailar, poguear, pararse, manteniendo un poquito de la personalidad rockabilly todavía. Suena el timbre. Yeah, get up. Liz about. Hurry up, bastard! Thought we'd pop over and... We got a party going. We'll just get some savings ready, mate. You got rid of those stiffs yet? You're in too. But I want those things buried. Después de una amenaza del simpático tío Les, ¡empieza la fiesta! I guess I must have been a fool to you, but if on my thoughts, you No, you can ask him, Lionel. He's nothing like his old man. He was a real stickman. Un comentario del tío Les, por más que parece un chiste tonto, es una pista para la trama secundaria de la película. De este detalle y mucho más me di cuenta después de ver muchas veces la película. Paquita otra vez saliendo con Roger, pero ahora hace su acto de ilusionismo. The next All Black trials. What do you think about that, Paquita? You could be going out with the next Bob Scott. ¡Tará! Over here, cute little senorita. Oh, wait! Ah, come on,
on, darling, up your party pooper. Come and have a drink. Oh, I bet you go off like a rocket. You little bitch! I'll get you! Where did she go, you foreign bitch? Ella va a la casa y encuentra a los zombies en el sótano. Hello? Father Magruder? Your mother! You must destroy them. Ella lo convence de darle fin a este problema podrido. Y se despide de su viejita con un jeringazo mortal. Y entierra a todos en el sótano y que descansen en paz por fin. O tal vez no. El tío Les está borracho y violento y todavía quiere seguir jodiendo a la pareja. Lo que le dio a los zombies era algo venenoso. Pero porque era un estimulante animal. Mientras el tío Les quiere abusar un poquito de Paquita, con un gruñido parecido a un zombie. Guiño. Entonces los zombies renacen como super zombies. Y ahora sí que empieza la verdadera fiesta. Muertes ingeniosas y arte gore. Puro arte. Por un lado, Lionel se encuentra con Paquita. Y por otro, la fiesta sigue. Después de que se separan Paquita y Lionel, la fiesta gore se va poniendo mucho mejor. Y esa escena es una de las mejores muertes que vi en una película. Cuando Lionel se ve rodeado por una orgía de zombies, tiene su momento deportivo de patinaje sobre sangre y saltos sobre plataformas. Logra escaparse perseguido por Boyd y se encierra en el baño. Chiste solo en la versión sin cortes. Some of my best friends are pedophiles. El tío Les en su escape muestra un poco de su sadismo ortodoncista.
Got a bit of a cavity there, mate. Mandy! It's me, Rita! Más arte gore. Lionel en el baño tiene una pelea épica con Boyd. Y sus piernas. Y sus tripas. Que por un momento toman conciencia de su existencia. Cuando Lionel se escabulle en el ático, su amuleto protector lo lleva a un cofre misterioso. Mientras Paquita tiene un duelo con Selwyn, me encanta ese sonido de las piñas. There's thousands of them! What the hell is this? Leave her alone! She's been bitten! ahí aparece el tío Les y hacen una pequeña tregua como para sobrevivir, aunque no es tan fácil. Mientras Lionel va descubriendo más pistas. Paquita y Les siguen sobreviviendo. Las tripas de Boyd persiguen incansablemente a Lionel. Y termina en una situación complicada. Mientras tanto, Les se divierte. Los enamorados se vuelven a encontrar. Casi se podría decir que el tío Les está en su salsa. Lionel sigue su lucha despiadada contra las tripas de Boyd. Mientras el tío Les se divierte como loco,
Lo interrumpe el niño Selwyn con una patada en las bolas. Goddamn little regret! En un momento fatal, vemos que muerden a Paquita. ¡No, Paquita, no! ¡Paquita, no! Pero era solo una dentadura postiza, nunca visto en una película de zombies. Y te hace pensar por un momento que la película termina mal. Sale volando Lionel y el tío Les se encuentra a mamá. A la nueva mamá. Vera! Cuando Paquita se encuentra completamente rodeada, ahí es cuando aparece nuestro héroe Lionel épico con su frase de batalla. Party's over. Y el momento más hermoso de la película, la escena de la cortadora de pasto. Disfrutemos. Paquita hace licuado de zombie compitiendo con la mamá de Gremlins. Y por lo que parece es un tributo a Gremlins porque se ve que el nombre de la marca de la licuadora es Gremlin. Paquita hace licuado y Lionel hace picadillo. El tío Les parece que ahora sí su forma exterior se parece como a su interior, se podría decir. Muy amenazante, pero Paquita lo finiquita rápidamente con un estilo elegante y gimnástico. Cuando parecía que Lionel terminó con todos, aparece Boyd, reconstruido. A Lionel le dan una mano a los muertos para terminar con Boyd. O la carcasa de Boyd, mejor dicho. Rita. Cuando Paquita quiere chequear a Rita, el niño Selwyn reaparece en forma de Mazinger Z. Y en su lucha final con las tripas de Boyd, Lionel al fin encuentra de vuelta el amuleto protector
y con la bendición de Paquita, por más que las tripas le piden piedad, él no accede y termina aniquilándola. Pero falta mamá. Haven't seen Mum yet. Ahí aparece Vera en transformación completa, Super Saiyajin Zombie. Come to mommy, love. Come on. Escapan hacia el techo y tienen la confrontación final. Don't scare me, Mum. Y Lionel, ya con su confianza y su fuerza de voluntad desarrollada, se enfrenta tanto al zombie de su mamá como emocionalmente y directamente a su mamá como persona, como nunca lo hizo en todos sus años de hijo. That stuff about Dad? None of that was true. You drowned them both, Mum. Descubriendo que le mintió respecto a su padre y cómo lo manipuló toda su vida. You killed them, didn't you? How dare you speak to me like that? Didn't you? Don't you touch her. Y cuando le tocan a Paquita, se pudre todo. No one will ever love you like your mother. O tal vez no. Such a good boy. O tal vez sí. Como un renacimiento, Lionel sale de los intestinos de su mamá, matándola finalmente. Y rescatando a Paquita. Y por siempre felices. Qué buen final, la puta madre, qué buen final. Se utilizaron 300 litros de sangre falsa, pero todavía está la duda si fue para la escena final o para hacer la escena de la cortadora de pasto. Aunque en cualquier caso es lo mismo. Se nota que usaron mucha sangre en toda la película. La película empieza curiosamente con la primera escena que se grabó, en la famosa Skull Island, la isla Calavera, la misma isla donde vive King Kong, personaje del cual haría una película que dirigiría Peter Jackson años más tarde, como una extraña autorreferencia futura y fanatismo por el Rey Kong. Y en la película King Kong, haciendo una referencia a Braindead, cuando en una escena se ve en el fondo que está la jaula del mono rata. La escena se filmó en Putanjirúa, Pinacles, el mismo lugar que luego usaría para los senderos de los muertos en la película El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey. El hombre ayudante del funebrero, el encargado como uno de los embalsamadores, es el señor Jackson y sus graciosos cameos. La última escena que filmaron fue la de Lionel llevando de paseo y persiguiendo al bebé Selwyn por el parque.
Se rodó por puro entretenimiento con dinero que había sobrado del presupuesto. Sin embargo, terminaron siendo los minutos preferidos del director. Cuando la abuela de Paquita le tira las cartas, se ve que son las cartas diseñadas por Aleister Crowley, famoso brujo y escritor, pero con la diferencia que le inventaron la carta de la estrella y la luna especialmente para la película. En la escena del nacimiento del bebé zombie, la radio de la que emerge transmite un quiz show, un programa de preguntas y respuestas neozelandés de la época, llamado In the Bag, conducido por un tal Selwyn Too Good, que traducido sería algo así como vende muy bien. Por lo que se puede interpretar que el bebé, luego bautizado como Selwyn, es un engendro despiadado de una corporación maligna, un producto de la frivolidad mediática. Se puede ver en referencias al entorno cultural de la década del 50 que se repite varias veces en la película, un poco de la visión ideológica del director y los guionistas. Peter Jackson dijo que hasta que no se filme otra película más sangrienta que Braindead, él no iba a filmar otra película gore. Pero yo creo que con el correr de los años ya se hizo bastante popular Braindead y ya tiene bastantes fans, y ahora con la edición que va a ser de un Blu-ray con 4K, creo que da pie para que también pueda llegar a pasar lo que pasó con Sam Raimi y su Ash vs Evil Dead. Hubo tanta presión y hay tantos fans porque se hizo tan de culto la película que algo, bueno, pudieron llegar a hacer algo. Bueno, tampoco no me quiero ilusionar mucho realmente, pero hay posibilidades. Si Sam Raimi lo pudo hacer, ahora puede ser que le toque a Peter. Y ahora Peter está produciendo películas como Dead Machines, y un documental hizo ahora de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, veremos lo que nos depara este genio del cine. ¿Qué puedo decir que ya no dije? La película tiene todo bien hecho. Terror, comedia, gore, personajes grandiosos, un guión equilibrado, geniales actuaciones, escenas inolvidables, impresionantemente filmada y es artística por donde se la vea. Pero el legado de Peter Jackson y su Braindead ya es inmortal. Va a quedar para siempre como uno de los clásicos de culto de la historia del cine. Gracias, Peter. Warning, audiences everywhere are growing concerned about distasteful and gruesome films. This trailer depicts scenes that may offend sensitive viewers. If you are easily offended, cover your right eye, now. However, if you enjoy a good, broad-minded laugh, cover your left eye, now. I thought you were a trustworthy boy, but going out behind my back with that oily shop girl, kissing and cuddling in public. But, Mum, she's experienced. Lionel loves his new girlfriend. Almost as much as he loves his mother. Mom! But Lionel's mother is different. Your mother ate my dog! Not all of it. She's not very well. Your mother's dead, Lionel. Now, everyone else is not very well either. And they're getting sicker by the minute. I kick ass for the Lord! Soon, there won't be anyone left. It's quite a collection of stiffs you got down there. Who isn't? Brain dead. It's all right. You can look now. Brain dead.